Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 31. Chapter 031. The War Against the Machinery Forms is about to begin. Este canal superdimensional, este grupo de chat, parecía tener funciones que necesitaban ciertas operaciones para activarse. Después de todo, A2 no había tenido antes la función de transmisión en vivo, y mucho menos la función de canal privado. Entonces, Egie también estaba tratando de ver si podía encontrar más funciones ocultas. Sin embargo, no descubrió ninguno. O quizás algunas funciones necesitaban determinadas situaciones para activarse. Por ejemplo, completar alguna tarea, pero no había una barra de tareas visible, por lo que era desconocido. Durante estos pocos días, cuando estaba en línea, no había chateado ni interactuado mucho con los miembros del grupo. Principalmente porque cuando él estaba conectado, otros no lo estaban, y él no estaba constantemente conectado esperando a que otros se conectaran. También tuvo que cooperar con Wit en visitas de estilo político para levantar la moral de los androides de primera línea. Incluso participó en varias operaciones conjuntas, permitiendo a los androides confirmar que los humanos todavía existían. Entonces, el canal superdimensional no tenía notificaciones de mensajes, ni notificaciones de punto rojo tipo software que mostraran cuántos mensajes había, ni historial de chat guardado, lo que hacía difícil saber quién estaba en línea y cuándo. A2, cuando comience la batalla, por favor abre también la transmisión en vivo. De repente, Egie le dijo esto a A2 que estaba a su lado. Quizás era necesario que el anfitrión, A2, lo activara. A2 también le había dicho que cuando estaban luchando contra la forma de vida de la máquina supergigante, apareció automáticamente una opción para transmitir en vivo, aparentemente para buscar ayuda. Después apareció también el canal privado. Entonces, podría ser que también hubiera leído algunas novelas sobre grupos de chat, donde la transmisión en vivo podría traer algunos beneficios, desbloqueando así aún más funciones. En cuanto a la próxima batalla, los androides estaban planeando lanzar una campaña a gran escala, estableciendo directamente una base permanente en la superficie. Al fin y al cabo, fabricar grandes cantidades de bombas de fusión sería más cómodo en la superficie. El coste en el espacio era demasiado alto. Por lo tanto, el área de ataque objetivo era una zona actualmente ocupada por formas de vida mecánicas. Esa zona fue elegida como objetivo porque allí las materias primas para fabricar bombas de fusión eran más abundantes y fáciles de recoger. Esta vez se lanzaría una batalla a gran escala, también porque tenían la confianza que proporcionaban armas como la bomba de fusión. En solo 3 días se había fabricado una cantidad considerable de munición. Además, la tecnología de propulsión de cohetes para balas también se aplicaría a algunas armas. Está bien. A2 aceptó sin dudarlo, confiando ahora casi por completo en él. Junto a ellos, 2B, sin entender de qué hablaban los dos, hizo un gesto confuso, inclinando ligeramente la cabeza. Si estos dos tuvieran el mismo peinado y vestido, serían difíciles de distinguir, como gemelos. Después de todo, el 2B se fabricó sobre la base de la 2 como prototipo para la siguiente generación. ¿Qué pasa? ¿Tienes alguna duda, 2B? Egie sintió que esta joven mujer, sí, la joven 2B, parecía tener algo que decir pero dudaba. En cuanto a 2, su aura daba a la gente la sensación de una mujer madura. Estoy confundido por una cosa, y es por eso que el corazón del señor Egie late de forma extraña cuando me mira de veces. No lo entiendo muy bien. La mayor parte del tiempo era normal, pero a veces se aceleraba inexplicablemente, y parecía algo distraído, lo que confundía de 2B. ¿Por qué habría una frecuencia cardíaca tan anormal?
Ah, eso, la expresión de Egie inmediatamente se volvió un poco antinatural, porque en ese momento, su cerebro estaba evocando imágenes malsanas. Después de todo, 2B era muy famoso en el área 3D y había visto mucho. Entonces, después de ver a la persona real, sin darse cuenta los recordó. Por supuesto, ver una persona real versus un personaje 3D creado todavía tenía diferencias obvias. Era como si alguien hiciera cosplay de un personaje, de 2B. Se veían muy similares, pero la similitud solo estaba en elementos. La ropa, el pelo y la máscara de ojos eran iguales. Y el 2B ante él era, por supuesto, incluso más delicado y perfecto que en los vídeos 3D, incluso más parecido al 2B que el 2B de los vídeos. Pues bien, la figura que tenía delante era efectivamente el auténtico 2B. Entonces, como ser emocional, y además hombre, un hombre con 7 emociones y 6 deseos, al ver semejante personaje, era imposible no tener algunos pensamientos lujuriosos. Si realmente no hubiera ni un poquito, entonces solo un sabio sería así, la diferencia sería una cuestión de grado, una cuestión de control. Porque, Egie tenía la intención de explicarlo honestamente. Por supuesto, no iba a decir que había visto algunos vídeos en 3D de 2B, pero puramente por el deseo masculino de cosas bellas. Si una declaración así se la dijera a una mujer joven en el mundo normal, sin duda recibiría una mirada reservada para la basura. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de hablar, una alarma estridente resonó en todo el portaaviones. Sí, ahora estaba en la cubierta de un portaaviones, donde también estaban estacionados numerosos cazas. A su alrededor les acompañaban buques de guerra de escolta. El destino de esta flota era el objetivo del ataque. Junto con la alarma, los misiles de algunos buques de guerra ya habían ascendido, volando hacia el horizonte. En cuanto a esta guerra, ya que había elegido cooperar con los androides, naturalmente participaría. Después de todo, capturar una base estable haría más fácil construir rápidamente productos a partir de los STC que trajera en el futuro. Podría haber elegido no participar, y la razón por la que lo hizo fue también para familiarizarse con los sistemas de armas de aquí. Si pudiera recuperarlos, podría desplegarlos inmediatamente en el campo de batalla con familiaridad. Además, no pensó que las formas de vida de las máquinas serían más peligrosas que su situación allí. Si no podía manejar las cosas aquí, ciertamente no podía manejar las cosas allá. Pero si muriera aquí, probablemente no podría resucitar. Si ese fuera el caso, entonces ese sería su destino. Una organización militar independiente fuera de las fronteras nacionales, Mitril, la capitana de su submarino Tuata de Danaan, después de bañarse, se preparaba para tirarse a la cama para un buen descanso. Porque acababan de intervenir en una actividad terrorista, completando el ataque contra sus fuerzas terroristas, lo que permitió que su estado tenso se relajara. También fue debido a esta intervención militar que no había estado en línea durante 3 días, necesitando prestar plena atención a su propia situación de batalla. Entonces, sentada en la cama, justo antes de irse a dormir, decidió conectarse a Internet para echar un vistazo. Aunque aquí ya era tarde, quizá no necesariamente fuera tarde en otros mundos, y alguien podría estar conectado. Acceso. Ah, ¿sí? Alguien sí estaba conectado, pero solo era la señorita de 2. Espera, ¿también se abrió una transmisión en vivo? Sin dudarlo, hizo clic para ingresar a la sala de transmisión en vivo, y lo que se estaba transmitiendo era... MMM. Teleta, que estaba acostada en la cama, se incorporó involuntariamente y su expresión se tornó seria. Esta fue una operación militar. Una flota, incluido un portaaviones, estaba a punto de entrar en combate. Chapter 32. Chapter 032. The War de Named Fireworks Serves. Los misiles ascendían uno tras otro, atravesando rápidamente el aire hacia el horizonte. Al mismo tiempo, los cañones principales de cada buque de guerra también habían comenzado el bombardeo. Acompañados por una luz naranja brillante, los proyectiles transportados por luces traseras de color casi naranja se extendían por el cielo, pudiendo confundirse con disparos de láser. Teleta sabía por qué parecían disparos de rayos. Era porque la velocidad de los proyectiles era tan rápida que creaban altas temperaturas y calor por la fricción del aire o la ignición.
Al igual que los meteoritos, cuando se acercan a la Tierra, son atraídos por la gravedad terrestre, produciendo rastros de luz debido a las transiciones de electrones a medida que pasan a través de la atmósfera terrestre a gran velocidad. Además del fuego de artillería con pólvora, Teleta también notó ataques de cañones electromagnéticos, que parecían más bien grandes impactos de rayos. Luego, los aviones y similares despegaron uno tras otro. La transmisión en vivo estaba centrada en la mujer llamada A2, con una perspectiva desde la perspectiva de Dios, por lo que era imposible no saber qué estaba haciendo la señorita D2. También había subido a bordo de un caza, el caza transformable visto ese día. No solo la señorita D2, sino también el señor Golden Toilet, que también estaba pilotando uno, y en el otro lado, la androide femenina llamada 2B también estaba pilotando uno. Mientras los tres despegaban, 10 cazas más los seguían, pareciendo una formación. Sí, efectivamente era una formación, ya que también se podían ver otras formaciones de cazas. Desde este punto de vista, había 10 formaciones de cazas observables, lo que significa que al menos más de 100 estaban involucradas en la guerra. Además del tipo de caza que utilizaban A2 y otros, había también otros tipos de aviones, algunos similares a bombarderos, y grupos de cazas más en miniatura, deberían ser drones. Entonces, ¿qué pasó exactamente? ¿Qué provocó de repente una guerra de tan gran escala? Lo más probable es que el señor Golden, que conocía algunos desarrollos futuros de la trama de este mundo, hubiera revelado alguna información importante, lo que provocó que los androides lanzaran una operación a gran escala para evitar situaciones desfavorables. El enemigo obviamente eran las formas de vida mecánicas. Esta guerra entre androides creados por humanos y formas de vida mecánicas creadas por extraterrestres fue realmente intrigante. De repente, destellos de bolas de fuego estallaron en el horizonte, indicando que la batalla había comenzado. Al mismo tiempo, se podían ver numerosos puntos densos por delante, ya fueran misiles enemigos o formas de vida de tipo máquina voladora. Al mismo tiempo, se produjeron ataques con rayos, como si fueran fuego de artillería del enemigo. Así, desde la perspectiva de A2, que no había volado demasiado lejos, se podían ver enormes columnas de agua levantadas por el fuego de artillería detrás de ella sobre la superficie del mar. Pronto, esos puntos densos se hicieron visibles y la mayoría eran, de hecho, formas de vida de máquinas voladoras. Al mirarlos, estaban tan juntos que podían provocar tripofobia. ¿Qué tipo de sistema de propulsión de vuelo es este? Teleta sentía curiosidad por el poder de los organismos máquina de tipo volador, con tanta flexibilidad, algo así como peces nadando en el mar. ¿Podría ser tecnología antigravedad? Sin embargo, no continuó con esa línea de pensamiento, ya que se sintió atraída por la escena de batalla que instantáneamente había alcanzado una intensidad candente. Las formas de vida mecánicas liberaron instantáneamente láseres densos y numerosas bolas de energía, y los luchadores, menos en número, morirían más rápido si intentaban contraatacar con munición. Por lo tanto, el lado androide, además de la interceptación necesaria que requería contramedidas de munición, estaba prácticamente caminando sobre una cuerda floja, atravesando el denso bombardeo. Cuando irrumpieron en el grupo de formas de vida mecánicas, sus sistemas de armas comenzaron a activarse. En un abrir y cerrar de ojos, una gran extensión de fuegos artificiales brilló en el cielo. Si tan solo el poder mostrado así apareciera de nuestro lado, de repente, Teleta pensó en lo desastroso que sería para su lado, cuánto tiempo podrían resistir. Se podría decir que tal vez las fuerzas combinadas de todos los países de su lado no serían rival para el poder operativo militar demostrado por ambos bandos en la guerra actual. Por supuesto, si su bando empleara algún poder tecnológico oscuro, si usaran armas nucleares, parecía que la destrucción mutua sería posible. Después de todo, por lo que podía ver, el nivel tecnológico de los androides y las formas de vida mecánicas no era tan escandaloso como para que pudieran desplegar escudos defensivos con naturalidad. Por supuesto, Teleta no creía que el lado de las formas de vida androides o máquinas no tuvieran algunas superarmas. Las unidades 4, 7 y 11 han sido derribadas, las unidades restantes implementan la formación del Plan C. Una voz femenina sonó desde el robot de apoyo en el caza de 2B. Era su operador 6O. Con base en los datos de la situación actual del campo de batalla de su lado, se brindó apoyo.
La llamada formación Plan C consistía en que los combatientes restantes de su equipo se reagruparan en una formación, apoyándose unos contra otros y sin exponer sus espaldas al fuego enemigo. De esta manera, todos brindaron apoyo de fuego mutuo, atacando formas de vida de máquinas voladoras desde todas las direcciones. Actualmente, todos los aviones accidentados estaban pilotados por androides que no eran Yora, y los aviones en sí no eran exclusivos de Yora, sino modelos obsoletos. Se podría decir que en el campo de batalla actual, solo ella, el señor Eji y A2 estaban pilotando cazas Yora. Al mismo tiempo, los únicos androides Yora que acompañaban al señor Eji eran ella y A2. En cuanto a por qué no venían más androides Yora y cazas avanzados para brindar apoyo, naturalmente tenían misiones importantes. Sin embargo, el comandante Witte en realidad esperaba que más unidades Yora vinieran aquí para protegerlo, y la mayoría de los androides Yora que ahora sabían la verdad también deseaban venir a protegerlo. Pero después de los cálculos, para tomar el área destinada al ataque, era mejor que las fuerzas de Yora se desplegaran allí, en lugar de venir a protegerlo. Entonces, el señor Eji rechazó su protección. Al principio de entrar al campo de batalla, 2B estaba muy nervioso por él, pero en realidad, sus habilidades operativas no eran inferiores a las de ella. Parecía que su protección y la de A2 eran redundantes. Además, a medida que el señor Eji demostraba cada vez más estar en su elemento, el número de sus derribos aumentaba rápidamente y probablemente pronto los superaría. Quizás, con el tiempo, serían ellos los que estarían protegidos. En un abrir y cerrar de ojos, cuando se abrió una enorme brecha en la red de defensa aérea formada por las densas formas de vida de las máquinas voladoras, la operación Fuegos Artificiales en el mar ha comenzado. Por favor, todas las unidades brinden escolta y tengan cuidado de no verse afectadas por los fuegos artificiales. La operación Fuegos Artificiales. 2B vio a través de la pantalla que las naves especiales camufladas detrás de la flota habían eliminado su sigilo y lanzado grandes misiles. Luego miró hacia el cielo, sobre el interior, a menos de 10 kilómetros de la costa, donde habían empezado a aparecer puntos de inflamación. También había comenzado la operación orbital Fuegos Artificiales. El despliegue de fuegos artificiales había comenzado. Chapter 33. Chapter 033. Beautiful Jet de Adli Fireworks Festival. Ruri Goku finalmente había completado la secuela de Nier frente a ella. Finalmente se había vuelto a familiarizar con el contenido. Este juego de PS3, la secuela de Nier, no era uno que tenía en casa, sino uno que tomó prestado de una amiga en línea con Elif Saori Vagina. Este era uno de sus pocos amigos. Por supuesto, ya se habían conocido offline. Ella era una gran otaku. ¿Por qué decir grande? Porque tras conocer a esta amiga en línea, Black Cat tuvo una especie de ilusión, como si fuera una persona pequeña conociendo a un gigante. Su altura era de al menos 1,8 metros. Esta amable amiga online sin dudarlo le prestó la secuela del juego Nier. Estoy muy cansado, ella se masajeó los hombros. Por cierto, si Saori supiera que tiene un grupo de chat tan especial instalado en su cerebro, moriría de envidia y realmente querría saber si hay mundos que le gusten. Especialmente los mundos tipo mecha, que Saori amaba. Parte de su nombre en línea Vagina fue tomado del personaje 4 Vagena de Gundam Mobile Suit Z Gundam. Si ella también supiera que el mundo de A2 era el futuro de Nier Replicant, Saori también estaría tan emocionada que podría desmayarse. Si fuera posible, a Black Cat también le gustaría compartir esto con Saori, pero desafortunadamente, solo ella podía ver este grupo de chat. Si ella hablara de ello, probablemente sería visto como si su síndrome de Chunibyo hubiera llegado a un estado incurable. Entonces, iniciemos sesión y veamos quién sabe si hay alguien en línea ahora. Acceso. Oh. Alguien estaba en línea y, lo más importante, esto era una transmisión en vivo. A2 estaba transmitiendo en vivo de nuevo. ¿Qué estaba transmitiendo? ¿Era otra batalla contra máquinas? Con muchas ganas de ver, hizo clic para ingresar a la sala de transmisión en vivo, y la transmisión que apareció fue. Esto, el gato negro se quedó sin palabras ante tan magnífica escena. ¡Guau! Luchadores transformables en combate con innumerables formas de vida de máquinas voladoras. La munición se desató frenéticamente, casi sin desperdicio, golpeando a cada forma de vida de máquina de tipo volador, convirtiéndolas en fuegos artificiales florecientes.
Honestamente, me sentí un poco como si estuviera jugando un juego de disparos de mechas en 3D, con oleadas eliminando densos grupos de monstruos. De repente, un luchador transformable diferente al de Misa 2 explotó cerca, y ella vio al androide desmembrado, con muchas estructuras internas que aparentemente imitaban órganos humanos, lo que asustó a Black Cat. Además, los penetrantes sonidos de alarma, así como algunas comunicaciones serias que informaban sobre la situación del campo de batalla, hicieron que instantáneamente el estado de ánimo de Black Cat, que había sido como ver una película de ciencia ficción en 3D de alta energía, se volviera pesado. Ahora se dio cuenta de que no se trataba de una creación ficticia, sino de una auténtica matanza en el campo de batalla. Ante sus ojos se estaba desarrollando una guerra que superaba su imaginación. Entonces, Black Cat comenzó a preocuparse por A2. No, no solo A2, sino también 2B, a quien había visto en la transmisión en vivo anterior, y ese señor Golden Toilet, que también estaba participando en esto. Los tres eran un equipo. Los tres movían emocionantemente a través de los densos láseres y bolas de energía del enemigo. Solo un roce podía resultar en la destrucción de la máquina y la muerte de la persona. Finalmente, después de que la mayoría de las densas formas de vida de máquinas voladoras fueron eliminadas, abriéndose una enorme brecha, Black Cat se relajó un poco. ¿Operación Fuegos Artificiales? ¿Qué fue? La cámara lo enfocó. Eran misiles enormes. Basándose en objetos cercanos, Black Cat calculó que medían más de 30 metros de largo y al menos 3 metros de ancho. 10 de estos misiles extra grandes ascendieron, aparentemente a punto de atravesar el desgarrado espacio aéreo enemigo. A medida que los misiles se acercaban, los enemigos se apresuraron frenéticamente a atacarlos, pero las fuerzas aéreas de los androides también los interceptaron frenéticamente, incluso hasta el punto en que algunos se convirtieron directamente en escudos de carne para bloquear los ataques enemigos. No solo eso, sino que también había una gran cantidad de fuerzas aéreas androides que ya habían llegado a la costa, destruyendo las fuerzas de defensa costera del enemigo a toda costa. Y A2, 2B y el señor Golden Toilet también estaban destruyendo el equipo antiaéreo del enemigo. La escena se volvió aún más emocionante, con las máquinas de los tres siendo alcanzadas en cierta medida bajo el denso bombardeo defensivo, pero afortunadamente, todos fueron solo roces, sin alcanzar áreas críticas. Finalmente llegó el momento de retirarse, alejándose rápidamente a esta fortaleza costera aparentemente inexpugnable. Y los misiles extra grandes de la llamada Operación Fuegos Artificiales llegaron a nuestras cabezas menos de 5 segundos después de que comenzara la retirada. Al instante siguiente, Gato Negro sintió que sus ojos, no, su cerebro, se blanqueaban. Pero esa luz blanca desapareció rápidamente, y lo que entró en su visión a continuación la dejó con la boca medio abierta por la sorpresa. Ah. Ahora, Gato Negro podía entender por qué se llamaba Operación Fuegos Artificiales. Esos misiles eran realmente como fuegos artificiales extra grandes que florecían, con innumerables puntos de luz que irradiaban en todas direcciones, cada uno arrastrando una línea de luz que también parecía un láser, por lo que también podría describirse como un fuego artificial láser que irradiaba desde el centro hacia los alrededores. Muy hermoso y también muy mortal. Esto fue simplemente lo que podría llamarse una combinación de bombas de fósforo blanco y bombas de racimo, convirtiendo instantáneamente la fortaleza aparentemente inexpugnable en un panal. Espera, esta destrucción parecía el efecto de esa granada de Golden Toilet, ¿verdad? Pero antes de que Black Cat pudiera pensar más, la perspectiva centrada en A2 se ajustó hacia el cielo. A2 estaba observando el cielo. ¿El cielo? Numerosos puntos de luz aparecieron en la atmósfera y cayeron. Los puntos de luz delanteros parecían ojivas. Algunos de los puntos de luz detrás eran cazas. Y otros parecían lo que en la ciencia ficción se llama cápsulas de aterrizaje, también en proceso de caída libre. Una niebla negra y densa se elevó desde el suelo donde estaban a punto de aterrizar. Cuando la pantalla del caza de 2 se amplió, reveló densas formas de vida de tipo máquina voladora. Esa cantidad realmente hizo que el cuero cabelludo de Black Cat se estremeciera. Estaba a punto de desarrollar tripofobia. Esta cifra era quizá 20 veces, no, 30 veces la cantidad de los interceptados en la costa, tantos que le pusieron la piel de gallina.
Con tantos levantándose, no sería una exageración decir que oscurecieron el cielo, lo que hizo que Black Cat dudara si el lanzamiento aéreo de los androides podría llegar al suelo de manera segura. La respuesta fue sí. Porque esas ojivas líderes que cayeron primero aceleraron aún más, hundiéndose en esa capa ascendente de densa nube negra. Y así comenzó un festival de fuegos artificiales increíblemente impresionante. Chapter 34. Chapter 034. The Ground Boiled by Fireworks. Una densa capa de niebla negra cubría el cielo. En un entorno así, lanzar fuegos artificiales los haría aún más brillantes. Así, uno tras otro, enormes y brillantes fuegos artificiales florecieron dentro de las nubes negras. Innumerables puntos de luz brillantes dejaban colas luminosas mientras se irradiaban hacia afuera en todas direcciones. Estos puntos de luz, al tocar la niebla negra, continuaron floreciendo en chispas deslumbrantes. La escena era magnífica. Pero aún no había terminado. Como la radiación era omnidireccional, una gran cantidad de puntos de luz cayeron al suelo. Así surgió una escena aún más brillante. Numerosos rayos de luz caían del cielo, tan hermosos como una lluvia de luz. Pero tal belleza era realmente mortal. Del mismo modo que cuando la contaminación industrial se vuelve demasiado grave, la lluvia ácida se forma fácilmente cuando llueve. Las gotas de lluvia altamente ácidas que caen al suelo, sobre cualquier sustancia, provocarían un cierto grado de erosión. El nivel de erosión de estos puntos de luz era mucho mayor que el que podía alcanzar la lluvia ácida. La erosión de estos puntos de luz era aún más aterradora que una lluvia de lava de una erupción volcánica. Las fortalezas en el terreno, capaces de defenderse de los proyectiles perforantes de los tanques, al ser impactadas, eran como espuma de plástico rociada con hierro fundido al rojo vivo, que se derretía rápidamente y algunos materiales incluso se vaporizaban. Aquellas gigantescas formas de vida mecánicas, de 30 metros de tamaño como pequeñas montañas, bajo la lluvia de puntos de luz brillante, eran como velas empapadas en agua hirviendo. O tal vez, como muñecos de barro que se derriten rápidamente al ser lavados por la lluvia. Además, las enormes fábricas mecánicas del tamaño de ciudades, bajo esa ligera lluvia, tenían sus caparazones protectores como hormigueros, densamente perforados con agujeros por todas partes. Sobre todo bajo los intensos fuegos artificiales, se transformaron en quesos gigantes. En cuanto a los árboles y otros materiales inflamables, naturalmente se encienden instantáneamente al ser alcanzados. En un abrir y cerrar de ojos, la escena del suelo hizo que quienes la presenciaban pensaran en una sola descripción: un infierno de lava, con vapor elevándose por todas partes. También podría describirse como la tierra hirviendo. Y ahora, el cielo que parecía estar densamente cubierto de nubes oscuras se había despejado casi por completo. Esas nubes oscuras parecían haberse vaporizado. ¿Qué clase de bomba incendiaria es esta? Teleta, impactada por esta escena, no pudo evitar murmurar. Anteriormente, durante la batalla contra la forma de vida de la máquina gigante, al comparar el daño ambiental, había estimado cuán poderosa era la potencia de fuego de las aeronaves de los androides Yoda. Y tal poder no podía atravesar eficazmente el caparazón metálico de esa gigantesca máquina. Así que, si tales máquinas estuvieran en su mundo, no se atrevía a imaginar el precio que habría que pagar para destruirlas. Y ahora, bajo esta lluvia de luz, estas cosas se estaban disolviendo rápidamente. ¿Qué tan alta debía ser la temperatura? Ella no creía que esto fuera causado por municiones bajo reacciones químicas. ¿Podría esta lluvia de luz ser plasma? Si es así, entonces esas granadas anteriores eran en realidad granadas de plasma. Imaginar un ataque así en una operación militar contra seres humanos reales hizo que a Teleta le hormigueara el cuero cabelludo. Esa escena sería aún más espeluznante que el bombardeo masivo de bombas de fósforo blanco y bombas de racimo. Solo imaginar lo que le pasaría a un cuerpo humano le provocó náuseas al instante y dejó de pensar en ello. El infierno estaba delante. Era mejor no abrir esa puerta y tratar de vislumbrar la escena infernal que había en el interior, solo para atormentarse. En ese momento también estaba en línea una identificación. La doctora Kouzuki, que era la propia Yuko Kouzuki. Ella estaba observando esta guerra con una expresión algo grave, observando esta arma especial cuyo nombre en código era fuegos artificiales.
Esta munición especial definitivamente sería efectiva contra las formas de vida extraterrestres en su mundo, los beta, con sus cuerpos extremadamente resistentes y vitalidad. Especialmente la clase destructor y la clase fuerte, estos dos tipos de beta eran los más propensos a atravesar las líneas de defensa humanas. La clase destructor beta, una especie de gran tamaño que actúa como vanguardia del grupo beta, podía avanzar a una velocidad de 170 km por hora, destruyendo todos los objetos a su paso. El blindaje frontal de este tipo de beta era extremadamente sólido, capaz de soportar ataques de artillería de gran calibre y poseer un cierto grado de capacidad regenerativa. La dureza de su caparazón alcanzó la dureza MOS 15. Teniendo en cuenta que la dureza MOS del diamante es 10 y que esta capa era muchos niveles más alta, uno podría imaginarse lo sólida que era. No era algo que cualquier munición pudiera penetrar fácilmente. Si la munición con nombre en código Operación Fuegos Artificiales del Mundo en la escena de guerra actual pudiera producirse en masa en su mundo, y si los fundamentos universales de ambos mundos fueran similares, definitivamente derretirían fácilmente las capas exteriores de estos monstruos. Verdaderamente digno de la tecnología que trajo el señor Egie, Seiso, hablando demasiado, ¿quieres ser destruido? A2 interrumpió repentinamente con una voz tan asesina el canal de comunicación, cortando las palabras de alguien llamado Seiso. ¿Qué significa eso? Con las pupilas dilatadas de repente, Yugo Kouzuki se levantó bruscamente y entonces oyó un ruido. Un gemido. Desvió ligeramente su atención hacia la realidad, viendo frente a ella a una pequeña niña, que parecía temblar un poco, sobresaltada por ella. Kasumi, ¿puedes decir lo que estoy pensando ahora mismo? Yugo Kouzuki de repente preguntó esto con seriedad. La pequeña chica de cabello plateado que tenía delante, Kasumi, era un producto de Alternativa Tercero, creada a partir de un útero artificial con habilidades superperceptivas. Después de que el plan Alternativa Tercero cambiara a Alternativa Cuarto, antes de que enviaran a la niña, Yugo Kouzuki la trajo a su lado para ayudar con la Alternativa Cuarto. Dilo directamente, está bien. Entonces, después de la declaración de Kasumi, Yugo Kouzuki quedó un poco decepcionada, incapaz de percibir al grupo del canal superdimensional. Sin embargo, cuando estaba emocionada en este momento, esta niña había leído algo de contenido de su cerebro, por lo que estaba un poco confundida acerca de si estaba sobrecargada de trabajo, lo que hacía que su cerebro estuviera un poco caótico. Kasumi, por favor, lee mis pensamientos continuamente a partir de ahora. Yugo Kouzuki también decidió intentar ver si podía conectar con éxito a este niño a este canal superdimensional, para convertirse también en miembro. Después de dar esta instrucción, Yugo Kouzuki reorganizó sus pensamientos. Las palabras de Seiso hace un momento parecían sugerir que el arma en la operación Fuegos Artificiales provenía del Lord Egie. Y ese Egie era, por supuesto, el tipo con el Golden Toilet. ¿Podría la tecnología de su mundo aplicarse en el mundo de A2? ¿Era esta tecnología la misma que la granada que hizo estallar esa gran máquina? Habían pasado solo unos pocos días, pero la producción ya había alcanzado este nivel. ¿Y si lo trajeran a su lado? ¿Podría ser fácil de conseguir? No solo eso, sino que quizás la tecnología mundial de A2 también podría aplicarse universalmente. Al pensar en esto, el ritmo de la respiración de Yugo Kouzuki cambió. Esta podría ser la esperanza para este mundo. Así que no podíamos perder la siguiente oportunidad de recibir una invitación transmundial. Chapter 35. Chapter 035. My Human Glory Endure Forever. Que la gloria humana perdure eternamente. Después de gritar este lema con un tono serio y reverente, otra piloto femenina en un caza que apenas podía volar correctamente realizó una carga suicida contra una gran nave nodriza con forma de vida mecánica aerotransportada. Esta escena no fue un incidente aislado. En este campo de batalla, casi no existía la palabra retirada, solo muerte en batalla. Si faltaban las manos, aún quedaban los pies. Si faltaban los pies, aún quedaba la boca. Si ni siquiera la boca pudiera funcionar, entonces autodestruirse. Fue así de brutal y heroico. Evidentemente, se trataba de un ejército con una voluntad sorprendentemente fuerte, que atacaba sin miedo.
Por lo tanto, la audiencia que presencia esta escena, si no supiera que todos son androides, realmente creería que es un ejército humano lanzando una ofensiva general contra formas de vida de máquinas alienígenas, para reclamar la tierra de la humanidad, reclamar los océanos de la humanidad, reclamar los cielos de la humanidad. Recuperemos el planeta natal de la humanidad. Por el mundo natal, toda la humanidad contra la pared, sin nadie que muestre cobardía. Pero en realidad, estas personas que casi parecían humanas eran en realidad androides creados por humanos. En el campo de batalla, todos eran androides. Los humanos no participaban en la lucha. Por lo tanto, algunas personas sentirían lástima por los androides y criticarían a los humanos por ser inhumanos y enviar a los androides a la muerte. Porque estos androides no eran puramente máquinas sin capacidad de pensar, sino androides con personalidades individuales. No sería una exageración llamarlos seres vivos. Como resultado, tener tales androides peleando y muriendo en lugar de humanos parecía bastante lamentable. Pero en realidad, los humanos hacía tiempo que se habían extinguido y los androides actuales todavía estaban cumpliendo los últimos deseos de la humanidad de recuperar la Tierra. La actitud de los androides seguía siendo de admiración hacia los humanos, de adoración a los humanos, creyendo que luchar por los humanos era algo enormemente honorable. Esto hizo que los sentimientos de la audiencia fueran aún más complejos. La última nave nodriza aerotransportada enemiga ha sido derribada. Ese reciente ataque suicida había detonado la última gran nave nodriza de las formas de vida mecánicas en el cielo. Ahora, se había convertido en una enorme bola de fuego, luego se rompió en pedazos cayendo al suelo. En el suelo también había muchas formas de vida mecánicas, que fueron aplastadas hasta morir por los escombros que caían. El avance de las tropas terrestres ha alcanzado casi el 80%, 30 minutos antes de lo previsto. La cámara giró hacia la costa, mostrando nubes de polvo que se elevaban, como una tormenta de arena a punto de arrasar. Ese fue el avance de numerosos tanques que desembarcaron de barcos de transporte marítimo, habiendo casi destruido las fuerzas costeras del enemigo y ahora avanzando hacia el interior. Fábrica enemiga tipo XXX destruida con éxito. La explosión se produjo dentro de una enorme fábrica del tamaño de una ciudad. También podría llamarse una ciudad con forma de vida mecánica, o una fábrica, que abarca innumerables fábricas de distintos tamaños. En la anterior operación de fuegos artificiales, había sido destruido hasta convertirse en un queso gigante al borde del colapso. La fuerza aérea del ejército humano entró por los enormes agujeros para destruir más fábricas en el interior. Hackeo del enemigo, llegando a través de la vulnerabilidad previa en el servidor búnker. Afortunadamente, 9S ya ha abordado este problema. De lo contrario, estaríamos acabados. Así que cayeron en la trampa. Tal diálogo vino desde el búnker en la órbita de la Tierra. En nuestra zona de responsabilidad, las fuerzas enemigas superan los cálculos en un 30%, con 5 máquinas supergigantes aún presentes. Solicitamos apoyo. La cámara cambió nuevamente a una fuerza que atacaba un área minera enemiga atrapada en una batalla difícil, donde repentinamente aparecieron formas de vida de máquinas gigantes. Esta es la sala de mando de la unidad XX del ejército humano. Solicito a las tropas de Yora, lideradas por A2, que vengan aquí para llevar a cabo la represión. Esta comunicación fue directamente al lado de A2. Me niego. Esto no entra en nuestra misión. La señorita de A2 lo rechazó sin vacilar. La razón del rechazo fue que la audiencia había más o menos discernido el problema. Las tropas de Yora y las tropas que no eran de Yora parecían tener una mala relación. Sin embargo, el enfoque no estaba en eso. El enfoque era que A2 solo estaba preocupado por un miembro especial en el equipo actual, no un androide sino un humano. Ese era el señor Golden Toilet, a quien habían invitado. A2 obviamente no quería que corriera demasiados riesgos. Y respecto a su participación en la batalla, la mayoría en las fuerzas androides no lo sabían. ¿Qué quieres decir? Tu escuadrón de apoyo aéreo claramente tiene fuerzas sobrantes. Basta, ya he enviado otros equipos para apoyar a tu lado. Ah. Muy bien, comandante Wite. El comandante Wite fue el comandante general de esta operación, personalmente el comandante directo de las tropas de Yora. Parecía algo parcializada hacia las tropas de Yora, pero también había algo extraño. Las tropas de Yora parecían no apreciarla mucho. A2, 2B, por favor asegúrense de proteger nuestra esperanza.
El comandante se comunicaba con estos dos por separado y les hacía una solicitud, no, una orden. Comprendido. 2B, que parecía un soldado obediente y sin emociones, respondió de manera muy rutinaria. No necesito que me lo recuerdes. En cuanto a 2, ella respondió completamente sin cortesía, sin mostrar ningún respeto hacia este comandante, como si guardara rencor. Sí, está claro que efectivamente había algún rencor. Inicialmente, parecía que A2 iba a estar en desacuerdo con 2B. Sin embargo, debido a la intervención de este inodoro dorado, quien posteriormente reveló algo, ella se reincorporó a las tropas de Yora para operaciones conjuntas. Pero parecía que el comandante había hecho algo que hizo enojar tanto a D2 que todavía no podía perdonarla. Posteriormente, el equipo de A2 se apresuró hacia el campo de batalla. Esta vez, no volvieron a utilizar cazas, posiblemente porque la munición de los cazas estaba casi agotada, por lo que abandonaron los cazas y saltaron al suelo para enfrentarse a los enemigos terrestres. Pero algunos miembros entusiastas de la audiencia vieron la verdad. En realidad, A2, 2B y otros estaban acompañando a un invitado especial para un entrenamiento de dispositivo de vuelo y pruebas de blindaje. La armadura anterior de este invitado había sido destrozada, y ahora habían preparado una nueva servoarmadura para él, permitiéndole probarla en semejante campo de batalla. Entonces, la audiencia también notó una marca en una pieza de la nueva servoarmadura, que era la misma que la estándar en su armadura usada anteriormente, que parecía torpe, pesada y de aspecto antiguo. Y aquí, no parecía que estuvieran pintando una nueva marca similar en la nueva servoarmadura, es decir, la propia servoarmadura de los androides. Las personas perspicaces, analizando cuidadosamente, vieron la verdad. La armadura de metal de la servoarmadura actual probablemente estaba hecha de materiales que no eran de este mundo, probablemente reconstruida a partir de fragmentos de metal de su servoarmadura originalmente destruida. ¿Por qué utilizar su armadura original para la reconstrucción? Es probable que el material de la servoarmadura del otro tuviera capacidades defensivas físicas incluso más fuertes que los materiales de la servoarmadura del mundo actual. Y la servoarmadura recientemente diseñada y reconstruida ahora realmente parecía una película de ciencia ficción futurista. Chapter 36. Chapter 036, The Ending, About to Return to Hell. Una hoja de metal plana y plateada atravesó la forma de vida mecánica parecida a un escorpión que tenía delante, cortándola limpiamente en dos. En el siguiente instante, la espada giró hacia atrás con un corte diagonal, dividiendo otras dos criaturas mecánicas parecidas a escorpiones. Al percibir algo, saltó con fuerza, propulsándose al instante 10 metros por los aires. El suelo donde se encontraba estalló cuando un organismo mecánico parecido a un gusano mortal irrumpió en el suelo. Sus dientes densamente agrupados, como un surtido de llagas de distintos tamaños formando una boca grotesca, intentaron devorarlo, como si planearan moler carne hasta convertirla en picadillo. ¡Bang! 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 Su otra mano ya había sacado un arma, con una luz naranja que destellaba repetidamente como el flash rápido de una cámara. Las fauces del gusano de la muerte, tan grandes como para tragarse la cabina de un camión, con sus cientos de colmillos metálicos giratorios a alta velocidad, estallaron en múltiples destellos de luz. Por un breve instante, pareció como si se hubiera formado una bola de plasma, derritiendo al instante la mayoría de los colmillos metálicos. Sus pupilas se contrajeron al cambiar de inmediato a otro tipo de munición. Con otro destello naranja del cañón, una bala explosiva impactó profundamente en la garganta de la forma de vida mecánica, estallando en una lluvia de chispas. Auge. La criatura explotó, lanzando fragmentos de metal en todas direcciones. Escuchó numerosos impactos metálicos contra el escudo defensivo que se había desplegado desde su antebrazo, similar a un paraguas plegable que se desplegaba al instante. Cuando el aluvión de fragmentos cesó, inmediatamente retrajo el escudo mientras su cuerpo en el aire comenzó a descender. Observó la forma de vida mecánica del gusano de la muerte, destrozada por la explosión, y notó un gran taladro en el centro de su cuerpo. La superficie del taladro estaba llena de agujeros, perforaciones hechas por fragmentos con punta de diamante de sus balas explosivas. Mirando atentamente el taladro que aún se tambaleaba, se dio cuenta de que si no hubiera atacado primero, su rotación de alta velocidad lo habría lanzado como una bala. Auge.
Una explosión repentina a menos de 5 metros a su lado destruyó una forma de vida mecánica que estaba a punto de abalanzarse sobre él, convirtiéndola en un montón de chatarra que se estrelló contra el suelo. La destrucción no fue obra suya sino que provino del ataque de 2B desde el flanco. Con la tecnología de armadura de poder androide de este mundo ahora incorporada a su traje renovado, Egie casi había terminado de probarlo. No había sido derribado en su avión original, por lo que fue necesario cambiar al combate con servoarmadura. En lugar de eso, viendo que la batalla estaba llegando a su fin, decidió abandonar su avión y atacar usando la servoarmadura. La diferencia entre su actual armadura de poder y la original era que esta nueva versión parecía más de ciencia ficción y se ajustaba mejor a su físico, con al menos 3 veces la agilidad de la original. Por supuesto, la capacidad de defensa física correspondiente era menos de la mitad de la original. Era comparable a 2 tipos de chalecos antibalas. Uno con una placa de metal sólida que restringía enormemente el movimiento pero ofrecía una protección superior, y otro como una armadura líquida que permitía un movimiento más fácil pero tenía una defensa más débil, ya que no podía distribuir el impacto en todo el chaleco tan efectivamente como una placa sólida podría. Esa era la diferencia entre la servoarmadura modificada y la original. Además, el sistema de soporte vital interno era inferior al de la servoarmadura original. Y luego estaba... Considerándolo todo, Egie definitivamente encontró la servoarmadura de nuevo diseño, reconstruida a partir de fragmentos de su traje original dañado, más efectiva. Si la servoarmadura original era como un personaje de juego que equipaba un objeto que aumentaba su capacidad de combate en un 200%, la nueva servoarmadura podría aumentarla en un 400%. Sin embargo, la diferencia de durabilidad era bastante significativa, probablemente solo alrededor de 1/3 del original. Las formas de vida mecánicas restantes de repente cayeron en el desorden. Parecía que el servidor del enemigo había sido violado con éxito, lo que señalaba el final de la guerra. Y respecto a las 100 horas que podría permanecer en este mundo, sin necesidad de consultar en Internet, estimó que le quedaban menos de 6 horas. Poco después, en el centro de mando, Egie descubrió que el comandante Witte era el único allí. A todos los demás se les había pedido que se fueran. Era evidente que estaban a punto de discutir algo que no podía revelarse a la ligera. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la esbelta pero bien formada figura se acercó a él, sus sensuales labios se separaron para hablar. Señor Egie, tengo una petición un tanto problemática. La expresión de la mujer madura se volvió un tanto peculiar al decir esto, diferente de su anterior actitud seria y rigurosa al enfrentarlo. Ahora mostraba una mirada seductora, con un aire de picardía. ¿Una petición? Esperamos que antes de que abandones este mundo, dejes atrás tu semilla de vida. Esta declaración dejó a Egie momentáneamente aturdido. Al decir semilla de vida, ¿se refería a lo que él pensaba? Puedes designar a cualquier persona para que te ayude. 2B también es una opción. Mencionar específicamente el 2B, ¿qué implicaba? La comisura de la boca del comandante sugería que, de alguna manera, ella había visto a través de sus pensamientos internos. Este comandante parecía tener una personalidad algo diabólica. ¿Debo ayudar? ¿Conseguir la semilla de la vida? El centro de mando no estaba ocupado únicamente por el comandante Witte y él mismo. A2 y 2B también habían entrado. Así, 2B, que había sido específicamente mencionado, habló con un tono confuso, pareciendo algo sorprendido pero halagado. Comandante, creo que 9S sería más adecuado para ayudar. 2B dijo muy seriamente. Aunque no comprendía la situación, era evidente que esta tarea era extremadamente importante. Como androide Yora de tipo batalla, sin duda no se desempeñaría mejor que 9S en tareas que no fueran de combate. En combate, definitivamente era más capaz que 9S, pero preservar algo de semilla de vida obviamente no estaba relacionado con el combate. Probablemente estaba relacionado con la extracción genética, para la cual 9S sería más adecuada. En realidad, un androide tipo H sería lo más apropiado, pero por cuestiones de seguridad, era mejor tener a alguien familiar que lo ayudara, alguien en quien confiara más, y 9S encajaba perfectamente en ese papel. El comandante no pudo evitar reír, mientras que 2B notó que el rostro de Egie se oscurecía. Esta tarea solo puede ser asistida por mujeres, 2B. ¿Ah? ¿En serio?
Sí, y si pudieras ayudarme, creo que el señor Eji estaría muy contento, ya que parece tenerte mucho cariño. ¿Me tienes cariño? Sí. Después de afirmar esto, la expresión de Wite se complicó. Porque Eji, al ser humano, mostró respuestas de frecuencia cardíaca hacia 2B que eran claramente reacciones fisiológicas de atracción hacia el sexo opuesto. Y los humanos generalmente solo quieren a los de su especie. En otras palabras, 2B estaba siendo tratado como la misma especie, lo que significa que 2B había ganado reconocimiento. En cierto sentido, 2B era la existencia más cercana al ser humano. Por eso los pensamientos internos del comandante Wite eran complicados. Chapter 37. Chapter 037, Psychic Power. Magic. Development. Semilla de vida. Eji rechazó la solicitud de mala gana. ¿Por qué usar la palabra a regañadientes? Porque, como hombre con emociones y deseos normales, cuando alguien a quien apreciaba se ofrecía a ayudar, era imposible no conmoverse. Imposible no sentir deseo. Sin embargo, en ese momento, su racionalidad superó sus emociones. Así pues, tras su negativa, el comandante Wite, cuyo encanto femenino no había logrado persuadirlo, pareció algo abatido. Entonces, con el poco tiempo que queda, ¿nos acompañarías a una cita? La mujer madura, aparentemente persistente, extendió la invitación seductoramente. Pero al observar más de cerca, ella no parecía entender claramente el significado de una cita y simplemente quería experimentarlo a través de él. Entonces, ella quería experimentar lo que era una cita humana. Para ella, como androide, era una forma de reverencia, un deseo. Eso lo puedo hacer. Entonces, ¿qué era exactamente una cita? Eji se disculpó para sus adentros. Había pasado el pasado jugando videojuegos, leyendo novelas y cómics, etc. ¿De dónde habría sacado tiempo extra para salir con alguien? Claro, nunca había tenido una cita. Por lo tanto, esta cita de 4 personas terminó siendo simplemente un paseo, sin saber qué temas de cita discutir, lo que se convirtió en una conversación sobre asuntos serios. ¿Poder psíquico? ¿Magia? Blanco murmuró estos dos términos. Según la información del señor Eji, su mundo poseía un poder sobrenatural llamado habilidades psíquicas, algo similar a la magia que alguna vez existió en este mundo. Si ese fuera el caso, deberían realizar un desarrollo más profundo en la aplicación de elementos mágicos. Sí, un desarrollo más profundo. De hecho, ya se habían aplicado elementos mágicos en ciertos aspectos tecnológicos. Hablando de investigar elementos mágicos, necesitarían la ayuda de 2 androides especiales. Esos 2 eran los únicos androides gemelos especiales que quedaban en el mundo, quienes también eran considerados los principales pecadores de la extinción de la humanidad. Fue debido a su error que el plan de recuperación del alma humana fracasó, conduciendo a la extinción. Y estas androides hermanas gemelas, que habían cometido tan grave error, deberían haber sido destruidas, pero se las mantuvo con vida, con un programa de culpa implantado en ellas, obligándolas a vivir con dolor como expiación. Respecto al hecho de que el señor Eji era humano, el comandante Wite en realidad lo había mantenido oculto. Ella no quería que esos 2 lo supieran y se acercaran a él, creyendo que llevaban algún tipo de maldición, y no quería que eso le afectara. Sin embargo, no importa cuánto ocultara la existencia de Eji, con las habilidades de las hermanas gemelas, ellas estarían un poco informadas, pero sin el permiso de Wite, no se les permitiría en absoluto acercarse o encontrarse con él. De repente, llegó información que confirmó un antiguo dicho. Habla del diablo y aparecerá. Un mensaje de Seiso indicó que las hermanas gemelas querían hablar con ella sobre el señor Eji. Negado, esa fue la respuesta de Wite. Además, ya no había tiempo suficiente. Las hermanas tardarían más en llegar que el tiempo que a él le quedaba para quedarse. En un abrir y cerrar de ojos, un avión de combate variable apareció ante los ojos de Eji, un avión de combate especialmente modificado para él. Su rendimiento no era mucho mejor que el de los aviones actuales utilizados por las fuerzas de Yora. Después de todo, con un tiempo tan limitado, era imposible realizar mejoras sustanciales. Sin embargo, su seguridad y capacidad defensiva habían mejorado enormemente. Algunos materiales habían sido reemplazados de forma modular por una armadura defensiva superior que el laboratorio actual no podía producir en masa. Confirmado nuevamente, no se detectaron problemas.
9S, un tipo de escáner de las fuerzas Yora, reconfirmó el estado de la aeronave. El sistema también se había cargado con los datos de pilotaje del señor Egie de hoy. Por supuesto, 9S también estaba integrando y optimizando rápidamente los datos de la servoarmadura que se había probado. En realidad, había dos servoarmaduras, ya que la que había traído el señor Egie era relativamente grande. Su armadura superficial había sido reensamblada y modificada para crear una nueva servoarmadura. La nueva armadura no necesitaba usar todos los fragmentos originales para una cobertura completa, lo que habría resultado en un traje de poder rígido e inflexible. De hecho, estrictamente hablando, la servoarmadura original del señor Egie no era tan inflexible, simplemente no era adecuada para su tipo de cuerpo. La mayor parte de su tecnología no podía ser decodificada y aplicada a la nueva servoarmadura. Casi solo habían utilizado los materiales para volver a ensamblarla y crear una nueva carcasa, mientras que los sistemas internos de hardware y software eran casi en su totalidad de este mundo. Además, para evitar problemas operativos al regresar a su mundo, la nueva servoarmadura no usaba ninguna tecnología que involucrara elementos mágicos. Era tecnología relativamente pura. Por favor, tenga cuidado. La voz cariñosa, con un dejo de emoción, hizo que Egie se detuviera un momento al oírla. Asintió con la cabeza hacia Ados, quien rara vez hablaba y prefería el silencio. Luego, después de ponerse la servoarmadura, 2B lo ayudó a colocar el dispositivo externo final. La servoarmadura originalmente ajustada ahora tenía numerosos accesorios que lo hacían parecer mucho más voluminoso, como si se transformara de un caballero ligero a un caballero con armadura pesada. Más de la mitad de estos accesorios eran municiones y diversas armas auxiliares. Finalmente, después de bajar la visera de su casco, subió a bordo del avión que tenía delante y entró en la cabina. Se preguntó si ese avión de combate sería transportado de regreso con él cuando llegara el momento. Ah, y también estaba su espacio de almacenamiento personal en el grupo de chat. Solo 1 metro cúbico de espacio, ahora lleno de artículos. Tras confirmar que todos los sistemas funcionaban correctamente, miró a las pocas personas que estaban abajo. Ninguna de las partes dijo gran cosa. Ya casi era la hora. La cuenta regresiva había comenzado. Blanco, consciente también de cuánto tiempo quedaba, de repente saludó. No solo ella, sino los demás hicieron lo mismo. Que la gloria humana perdure eternamente. Cuando Wite y los demás terminaron esta solemne declaración, la figura que tenían delante desapareció como un espejismo. ¿No se lo podrían quitar? Wite frunció el ceño, con un tono ligeramente ansioso. El avión permaneció en el mismo lugar, pero su piloto había desaparecido. Sin embargo, todo el equipo unido a la servoarmadura claramente había sido llevado consigo. Su mirada se volvió hacia 9S. Lo siento, comandante, fue simplemente anormal. Se desvaneció en el aire, sin ningún cambio en el valor espacial. 9S habló con cierta tristeza. Su equipo no había detectado ninguna fluctuación inusual. Pero al mismo tiempo, también estaba emocionado al ver lo increíble que era el transporte espacial entre mundos. Entonces, todos miraron de inmediato a D2. Aunque no les habían explicado específicamente cómo se comunicaban, ni entendían qué habilidades especiales poseía, pudieron confirmar que A2 podría contactar al señor Egie tras su regreso. Incluso parecía capaz de ver lo que el señor Egie estaba haciendo allí. Entonces, estaban ansiosos por saber sobre su situación después de regresar. Porque cuando fue transportado aquí, había estado en medio de una guerra muy peligrosa en su mundo original. Según la información revelada, el señor Egie, al ser transportado de regreso, regresaría casi a su punto original en el tiempo. En otras palabras, al regresar, tendría que unirse inmediatamente a la guerra. Ante la mirada de todos, A2 ya había iniciado sesión en el canal multidimensional. Ella estaba observando a la gente que se conectaba. Allí estaba. Ella vio que él se había conectado y había enviado una invitación para transmitir en vivo. Chapter 38. Chapter 038, Livestreaming Warhammer World, Opening with a Thunder Strike. Un breve aturdimiento, como un momento de distracción. Al instante siguiente, todo se volvió negro y Egie de repente rodó bruscamente hacia un lado. Auge. La barrera visual negra quedó iluminada por las llamas de la explosión. Especialmente en su posición original, que ahora parecía estar cubierta de tierra de color rojo anaranjado brillante.
De hecho, este fue el resultado de la explosión de la bomba de fusión, que cocinó y derritió todo a su alrededor. Egie no se detuvo ni un segundo a observarlo. Ya había desenvainado una espada negra y ejecutado un corte diagonal hacia atrás. Sintió claramente el sonido del metal desgarrándose y la carne siendo cortada. Inmediatamente después, saltó, ampliando su visión y con el rabillo del ojo vio el cuerpo que había cortado ahora cortado por la cintura. Era un cadáver deforme y repugnante que se había convertido en un recipiente para demonios. Mirando a mi alrededor, se produjeron destellos y explosiones intermitentes, y trozos de sangre volaron en todas direcciones. Recordó que antes del cruce dimensional, había casi 100 soldados supervivientes. Ahora quedaban menos de 20. Los que sobrevivieron eran todos veteranos, pero frente a los aparentemente interminables demonios que se encontraban frente a ellos, solo pudieron luchar un poco más. En cuanto a estos demonios, Egie sabía a qué dios del caos pertenecían la mayoría de ellos. El puro deseo de matanza, la intensa sed de sangre, el disfrute de la matanza como locos. Sin duda, demonios bajo el estandarte de Korne. De repente, se escuchó un sonido agudo y chirriante de fricción de metal, seguido por una tormenta de metal que pasó a su lado. Detrás de él, un soldado veterano había activado un arma comparable a un sistema de armas navales de corto alcance del siglo XXI. Los 12 cañones de calibre 20 milímetros aproximadamente giraban frenéticamente y brillaban rápidamente de color naranja. No estaba claro si esto se debía al calor generado por las balas o a la alta temperatura producida por la rápida rotación y la fricción del aire. El arma, capaz de disparar más de 30.000 balas por minuto, pasó zumbando junto a él, creando una diferencia de presión en el aire. Si un humano moderno estuviera a esa distancia, quedaría atrapado y destrozado. Entonces Egie inmediatamente cayó al suelo, con ambas manos agarrando la superficie con fuerza. Entonces, la tormenta de metal lo invadió. A través de la cámara de su casco, vio claramente los cuerpos poseídos por demonios, ahora de apariencia monstruosa, convertirse instantáneamente en nieblas de sangre. Al observar algo, Egie inmediatamente se dio la vuelta, se aseguró y apuntó su pistola de fusión hacia arriba. ¡Bang! 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 Con luces que destellaban rápidamente, las balas de fusión liberaron su poder a 20 metros de altura en el techo completamente negro, golpeando a los monstruos que se arrastraban por el techo de metal. Aquellos con mala vista podrían confundirlos con arañas gigantes mutadas, pero al observarlos más de cerca, no eran arañas en absoluto, sino más bien monstruosidades parecidas a arañas ensambladas a partir de partes humanas. Cada uno, extremadamente feo y aterrador, tenía restos de sus extremidades no vaporizadas cayendo después de ser golpeados. Además de estos, también cayeron numerosos granos de arroz que se retorcían. Entonces quiso compartir este hermoso paisaje con los miembros del grupo. Abrió la transmisión en vivo. El motivo de la transmisión en vivo fue que realmente podría permitir que aparecieran más funciones del canal multidimensional. Durante la transmisión en vivo de la guerra de A2, apareció posteriormente una barra de progreso de energía, aunque desafortunadamente nunca se llenó antes de que terminara la guerra. Ahora, cuando Egie comenzó la transmisión en vivo, también vio esta barra energética. Tras observarlo de reojo, ignoró su atención. La situación actual no le permitía desviar su atención hacia este canal multidimensional. Necesitaba concentrarse en las peligrosas circunstancias y escapar de ellas. Marte contra el Imperio. En la habitación de la princesa, una joven rubia estaba sentada preocupada, incapaz de comer adecuadamente su comida. Princesa Tilde. La voz preocupada provenía de una pequeña niña que parecía tener unos 12 años. Edilrituo, la doncella de la princesa. Estos últimos días, Edilrituo había notado claramente que la princesa tenía algo en mente, mostrando a menudo una expresión melancólica. Hace unos días, la princesa había mencionado sus planes de servir como embajadora marciana, visitando la Tierra en una misión de buena voluntad para intentar romper el hielo entre ambas partes. Naturalmente, Edilrituo se opuso firmemente a esta idea. La princesa era, después de todo, la princesa del Imperio y, en ese momento, la primera en la sucesión al trono. ¿Cómo podía ir personalmente a un lugar tan peligroso como la Tierra? Un pequeño error y podría ser tomada como rehén y no poder regresar. Peor aún, podría encontrarse con extremistas y perder la vida.
Fue por la tarde después de mencionar esto, que la princesa de repente comenzó a parecer melancólica. Quizás el emperador había rechazado la petición de la princesa. Sí, estuvo bien que lo rechazara. Edilrituo, es ingenuo de mi parte, como princesa, querer servir como embajadora de buena voluntad en la tierra. Ah, ¿cómo es posible? En realidad, como nieta del primer emperador marciano, Aseilum Versayusia, sonrió amargamente. Había observado atentamente la reacción de su doncella, que claramente era algo falsa. Después de suspirar, Aseilum volvió a iniciar sesión en el canal multidimensional para ver si el Caballero Dorado estaba en línea. Apenas medio día antes, el mundo de Ados acababa de pasar por una guerra, pero desafortunadamente, allí era de noche y ella estaba dormida. Cuando se despertó e inició sesión, se enteró por Black Cat, que todavía estaba en línea, sobre la guerra y que el Caballero Dorado había participado en ella. Ahora la guerra había terminado y el Caballero Dorado había sobrevivido ileso. ¿Eh? ¿Qué pasa, princesa? No es nada. Me gustaría descansar. ¿Te importaría recoger esto? Por supuesto. Entonces Aseilum se sentó en su cama y volvió a ingresar a la conciencia del grupo de chat, haciendo clic en el avatar del Caballero Dorado para ingresar a su transmisión en vivo. Al momento siguiente, apareció la transmisión en vivo y su imagen. Esto es. El rostro de Aseilum palideció instantáneamente y su estómago se convulsionó con náuseas que subieron hasta su garganta. Masas de gusanos, sangre, carne podrida, lo que parecían ser órganos, miembros rotos y otras sustancias no identificables caían desde arriba. Al segundo siguiente, una figura aterradora apareció de repente en escena, casi asustándola y dejándola en shock. Todo su cuerpo parecía carne podrida, con una armadura que parecía fusionada a la carne, unida, dando la impresión de que la armadura misma también se estaba pudriendo. Este monstruo con forma de araña, apenas reconocible como humanoide pero que muestra numerosas características humanas, abrió sus enormes fauces, ensambladas a partir de partes de múltiples cabezas cortadas, para morder la espalda de un hombre, lo que provocó que Aseilum casi gritara una advertencia. Pero antes de que pudiera advertirle, el hombre que estaba a punto de ser emboscado, el Caballero Dorado, pareció haber detectado el ataque furtivo del monstruo. Con una ágil evasión y un golpe de su espada negra, el monstruo casi fue desmembrado. En el segundo siguiente, lo persiguió con cortes de alta velocidad, cortándolo en docenas de pedazos. Entonces Aseilum, aliviado, comenzó a contemplar el panorama completo. Al instante, su rostro se puso aún más pálido. ¿Esto era el infierno? Chapter 39. Chapter 039, The Appearance of the Chaos Space Marine. Corporación de Seguridad Civil Tendo. Se la llamaba compañía, pero en realidad estaba formada solo por 2 personas, no, 3 personas, una de las cuales era un niño maldito. Estos 3 mantuvieron las operaciones de la compañía, aceptando encargos para exterminar criaturas primordiales para ganar dinero para sobrevivir. La presidenta de la compañía, Tendo Kisara, en realidad era una chica de secundaria, su pareja también era estudiante de secundaria y el niño estaba en la escuela primaria. La empresa operaba con grandes dificultades porque su corta edad hacía dudar de su fiabilidad, lo que se traducía en pocas comisiones. Además, si la gente supiera el apellido de Tendo Kisara, sería aún menos probable que lo contrataran. ¿La razón? La familia Tendo era una de las potencias más poderosas del país, y su abuelo, Tendo Kikunojo, era el asistente del Santo Soberano y ocupaba el más alto cargo político. Así que, como joven dama de la familia Tendo, sin duda podría vivir bastante cómodamente. Sin embargo, Tendo Kisara se negó a aceptar recursos de la familia Tendo. Despreciaba a esta familia, especialmente a su abuelo, porque sus padres habían sido asesinados por esta familia, por su abuelo. Ella quería venganza. Ya basta, sus fideos instantáneos estaban listos y no podía dejarlos remojar demasiado tiempo o no tendrían buen sabor. Al abrir la tapa, el delicioso aroma hizo que Tendo Kisara se sintiera eufórica. Hizo girar los fideos con el tenedor y se los llevó a sus labios ligeramente pálidos, color cereza. Sorberlo, delicioso. Ella no comió inmediatamente los fideos, sino que levantó la taza a sus labios y saboreó un sorbo del caldo mezclado con los fideos, que era aún más delicioso. Ah, cierto. Debería iniciar sesión y verificar si hay otra transmisión en vivo para ver.
Lamentablemente, se había perdido la transmisión en vivo de la guerra de A2 anteriormente. Iniciando sesión. Dejó de masticar sus fideos porque efectivamente vio a alguien transmitiendo en vivo, pero no era de dos, era ese caballero del baño dorado. Entonces había regresado a su mundo original. ¿Estaba transmitiendo en vivo desde su mundo original? ¿Estas transmisiones en vivo tuvieron algún significado? Después de que comenzó la transmisión en vivo, gradualmente aparecieron algunas funciones nuevas, como el descubrimiento de que también podía iniciar una transmisión en vivo desde su lado. Entonces, hizo clic en su avatar y entró para ver lo que se estaba transmitiendo. Cuando apareció la pantalla, lo que Tendo Kisara vio la sorprendió instantáneamente. PFFFT, Blark. Ella vomitó. Mis fideos instantáneos. Al volver a la realidad, descubrió que había vomitado en su taza de fideos. ¿Qué fue esto? Un comienzo impactante. Afortunadamente, ella no era una chica común y corriente y había visto mucho. De lo contrario, esa escena definitivamente habría traumatizado a una persona normal. Alguien con un problema cardíaco podría incluso haber estado muerto de miedo. Pero a pesar de presenciar los horrores de las criaturas primordiales en su mundo e incluso matar personalmente a esos monstruos tan aterradores, Tendo Kisara no pudo soportar las imágenes de la transmisión en vivo. ¿Qué fue eso? Fue literalmente un infierno. Tras respirar hondo, Tendo Kisara volvió a alejarse de la realidad. Su entorno visual desapareció al tiempo que su conciencia regresaba al canal multidimensional, entrando en la sala de transmisión en vivo para presenciar la escena infernal que la hizo estremecer de nuevo. Monstruos con carne podrida y armas fusionadas a sus armaduras atacaban a los menos de 20 soldados que aún estaban vivos. Mirando atentamente a estos monstruos, algunos parecían demonios. Pero eso era solo de lejos. De cerca, Tendo Kisara pensó que incluso los demonios de su imaginación lucían mejor que estos monstruos. Su carne estaba asquerosamente podrida, con órganos retorcidos y en completo desorden, y masas de gusanos corriendo fuera de control. También había criaturas que no eran gusanos, sino insectos extraños aún más aterradores, resbaladizos como lombrices de tierra pero cubiertos de pies como 100 pies. No, esos eran finos tentáculos. Y sus rasgos faciales estaban distorsionados hasta formar un caos. Algunos tenían cuencas oculares con globos oculares colgando de tendones, y detrás de algunos globos oculares, parecía como si se movieran grandes gusanos. Este denso ejército de monstruos avanzaba como una marea para engullir la posición de los humanos restantes. ¿Se ha vuelto loco? Tendo Kisara murmuró, porque un soldado que controlaba lo que parecía un sistema de armas de defensa cercana estaba disparando indiscriminadamente, aparentemente despreocupado por las vidas de los demás. Entre ellos, un soldado fue arrojado directamente a una niebla sangrienta junto con otros monstruos por la tormenta de metal. Y este caballero del baño dorado casi había sido arrastrado por el fuego varias veces. No solo se enfrentó a los frenéticos ataques de los monstruos, sino que también tuvo que tener cuidado con el fuego amigo de los enloquecidos soldados, lo que hizo que Tendo Kisara observara con la respiración contenida. Sus pupilas se dilataron cuando Tendo Kisara notó que un soldado convulsionaba repentinamente y luego mutaba rápidamente en un monstruo horrible y aterrador, similar a cómo cambiaban las personas infectadas con el virus primordial en su mundo. Estaba a punto de perder el control y apuntar su arma contra sus compañeros, pero parecía conservar algo de conciencia. Maldito monstruo, no puedes quebrantar mi voluntad. Por la humanidad, por el emperador. Este soldado, como un fanático religioso, gritó fanáticamente antes de cargar contra los monstruos que tenía delante. En respuesta, estos monstruos saludaron al entusiasta soldado con innumerables balas y rayos de energía. En un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo apareció plagado de agujeros y destrozado, con la mitad de la cabeza faltante. Pero aunque su cuerpo parecía muerto, su voluntad seguía viva, impulsando con fuerza su carne a lanzarse hacia adelante una vez más. Al instante siguiente, una enorme bola de fuego floreció entre los monstruos cuando el soldado detonó los explosivos que llevaba. Esta escena también hizo que el estado de ánimo de Tendo Kisara fuera algo pesado. En ese momento, comenzó a preguntarse qué tan aterradores serían estos monstruos en su mundo. ¿Qué nivel de amenaza representarían?
Ciertamente estarían más allá de lo que los humanos comunes podrían manejar. Los soldados aquí, incluso sin usar una armadura especial, a juzgar por sus movimientos de combate, superarían los límites humanos normales en su mundo. Podrían considerarse la élite entre las élites. Entonces, según las escenas de confrontación, estos monstruos a los que se enfrentaron tenían un nivel de amenaza de al menos criaturas primordiales de nivel 2. Porque a estos monstruos no se les podía matar simplemente destruyéndoles la cabeza o el corazón. Había que destruirlos por completo. ¿Esperar? Las habilidades regenerativas de estos monstruos parecían comparables a las criaturas primordiales de nivel 3, ya que podían reintegrar miembros caídos para reparar cuerpos con movilidad reducida. Tendo Kisara incluso vio una pequeña montaña de restos de cadáveres retorciéndose y formando gradualmente un monstruo aún más escalofriante. De repente, algo que parecía una granada se disparó contra la pila. Tras un destello brillante, la montaña de cadáveres se derritió y se vaporizó a la mitad, y el suelo brilló rojo como el magma. Este ataque provino de un mini misil disparado por el caballero del baño dorado que vestía lo que parecía ser una servoarmadura futurista. A pesar de eliminar esta montaña de carne, la situación no parecía haber mejorado mucho. Los soldados restantes seguían muriendo uno tras otro, y tras ellos se alzaba un acantilado metálico. Estaban completamente rodeados y sin escapatoria. A este ritmo, eventualmente sería abrumado por los monstruos. Los monstruos cesaron repentinamente su ataque. Entonces se abrió un camino y salió una figura de unos 2,5 metros de altura. Esta figura, aparentemente disgustada con los movimientos lentos de algunos monstruos, aplastó a varios de ellos con la gran espada en su mano sin decir palabra. Su apariencia rápidamente se hizo evidente. Un hombre completamente envuelto en una armadura pesada. La armadura parecía menos desgastada que fijada a la fuerza, como herraduras clavadas en cascos, con carne rezumando a través de las costuras. La aparición de esta figura provocó que las caras de todos los soldados cambiaran de color. Frente a los interminables monstruos, los soldados casi no habían mostrado miedo, pero después de que apareció esta figura, parecieron tener miedo. Entre ellos, algunos soldados no pudieron evitar murmurar. Un guerrero Astartes caído. Esa insignia, los amos de la noche de la antigua octava legión del imperio. Traidor al imperio. Cuando estas palabras hirvientes cayeron, el miedo de los soldados se desvaneció, reemplazado por miradas llenas de furia dirigidas a este ser extraordinario. Parecía que este supuesto guerrero Astartes era un personaje de nivel jefe. Debido a esto, Tendo Kisara no pudo evitar preocuparse por la situación del inodoro dorado. Sería desafortunado si cerrara la sesión permanentemente solo unos días después de convertirse en miembro del grupo de chat dimensional. Chapter 40. Chapter 040, A Boss Character. Engaging de Astartes. Trago saliva. Este era el sonido de tragar, que venía del gato negro. Habiendo tenido la suerte de ver anteriormente la transmisión en vivo de la Guerra de A2, ahora también había visto la transmisión en vivo de Golden Toilet. Al abrir la transmisión en vivo de este chico, sufrió una conmoción inmediata que casi la hizo llorar. Ahora, desde todos los ángulos, parecía el tipo de desarrollo de trama que conduciría a un mayor desastre en un anime deprimente. La situación ya era precaria, frente a una legión de demonios difíciles de matar y aparentemente capaces de resucitar. Ahora, con la aparición repentina de un jefe, la escena se había vuelto aún más terrible. Se hacía referencia al oponente como un guerrero Astartes, un marine espacial. ¿Significaba eso que el mundo de Golden Toilet ya estaba en la era interestelar? Y Astartes probablemente no era un nombre sino más bien un término usado para distinguir a los humanos mejorados o variantes de los comunes. Además, era de los señores de la noche de la antigua octava legión del imperio. ¿No era este, sin duda, un título de nivel jefe? El oponente debe haber hecho algo para ganarse el título de señor de la noche. De repente, un soldado del lado de Golden Toilet ya no pudo contener su ira y, con una velocidad que hizo que los ojos de Black Cat se nublaran, cargó hacia el señor de la noche, que también se parecía a una lata humanoide. Al instante siguiente, el soldado explotó como si su cuerpo contuviera una bomba, convirtiéndose instantáneamente en una niebla de sangre. Gato negro sagrado caído. ¿Qué pasa? ¿El oponente usó algún superpoder? ¿O magia? No pudo evitar comentarlo en el canal.
Corporación de Seguridad Civil Tendo. No, es terrible. Quedó hecho pedazos por la espada del oponente. ¿Qué clase de monstruo tiene esta velocidad y poder? Tendo Kisara proporcionó esta respuesta. Con sus habilidades, apenas logró vislumbrar la imagen residual. Entonces, a través de los movimientos ligeramente incongruentes y con saltos de fotograma del hombre de lata, además de la dirección de la sangre salpicada y los fragmentos del cuerpo tras la explosión del soldado, determinó que el soldado había sido destrozado por la extraña espada del hombre de lata. Tendo Kisara pensó que si ella misma tuviera que enfrentarse a una violencia tan aterradora y pura, incluso en su mejor condición, ya sea que pudiera esquivarla o no, las consecuencias de ser golpeada la dejarían medio muerta o incluso asesinada directamente. Y esto pareció ser simplemente un golpe casual del oponente. Así que, en un enfrentamiento real, solo tendría dos opciones: morir o escapar. Pero con una diferencia de poder tan grande, ¿podría escapar? Por lo tanto, realmente solo había un resultado: la muerte. Entonces, si la actual demostración de poder de este inodoro dorado era todo lo que tenía, entonces la situación parecía sombría. El soldado que operaba el sistema de armas de corto alcance lo reactivó repentinamente. La máquina de matar rugió, y la tormenta de metal aulló mientras se dirigía hacia el hombre de lata llamado el Señor de la Noche. Y el resultado fue: tienes que estar bromeando. Fallenor y Black Cat. ¿Qué acaba de pasar? Aquí Black Cat estaba desconcertado, su cuerpo temblaba. Aunque preguntó esto, ya sabía por la señorita Tendo Kisara cómo había explotado el soldado antes, por lo que tenía una idea general sobre la horrible escena que tenía frente a ella. Aparte de Golden Toilet, todos los cuerpos de los soldados restantes fueron destrozados instantáneamente por balas de metal. Incluyendo su posición, que ahora estaba plagada de innumerables agujeros. Y todo esto probablemente se debió a que los proyectiles disparados desde el arma de corto alcance habían sido desviados por el hombre de la lata. Un gran número de ellos habían rebotado. Esa arma era más aterradora que las ametralladoras Gatling que conocía de su mundo. Una sola bala impactando su cuerpo tendría suficiente poder para destrozarlo, y en un instante, cientos de balas fueron desviadas. ¿Qué clase de broma era esta? ¿Qué clase de monstruo? ¿Qué es esto? Black Cat notó de repente que aparecía un botón de función en la pantalla de transmisión en vivo. De hecho, estaba en un lugar tan discreto que era fácil pasarlo por alto. Al mirarlo, se alegró de descubrir que se trataba de una función de cámara lenta que le permitiría ver claramente cómo el hombre de la lata había logrado esto. Hacer clic era como ver un vídeo en una computadora. Podía arrastrar la barra de progreso hacia atrás. Arrastrándola hacia atrás, probablemente hasta aquí, en cámara lenta, y de hecho ahora podía ver con claridad. Sin esta característica, la gente normal que viera la tormenta de metal golpeando al hombre de la lata podría pensar que realmente era una lata de metal indestructible. Después de que las densas balas lo alcanzaron, se produjeron una gran cantidad de rebotes que se reflejaron y mataron a los propios soldados. Pero a través de esta nueva función, vio al hombre de la lata blandiendo lo que parecía una gran espada extremadamente pesada y extraña del tamaño de una puerta como escudo para bloquear. Luego, realizó ligeros ajustes de ángulo, causando que las balas de la ametralladora se reflejaran hacia atrás, destrozando a los soldados y su posición. Por supuesto, la fuerza del impacto de una ametralladora tan aterradora que lo golpeó también lo hizo retroceder ligeramente, y el suelo donde se encontraba mostró cráteres radiantes. Al ver esto claramente, Black Cat inmediatamente movió la barra de progreso hacia la parte inferior, a los últimos desarrollos en ese mundo. ¿Qué estaba pasando? ¿Luchas internas? Marciano. ¿Esto es una lucha interna? Corporación de Seguridad Civil Tendo. No se puede llamar así. Estos monstruos son simplemente lunáticos. Tendo Kisara le explicó esto al marciano. Era evidente que los monstruos demoníacos eran un grupo de asesinos por placer, como drogadictos, con su adicción a matar actuando. Así que lucharon frenéticamente por la última persona sobreviviente, queriendo disfrutar del placer de destrozar a su presa. Con un solo objetivo, estos monstruos adictos no permitían que nadie les arrebatara su presa. Mientras avanzaban en masa, también se masacraban entre sí para evitar que sus compañeros interfirieran. Esto hizo que Tendo Kisara se horrorizara aún más por estos monstruos.
Los monstruos de su mundo, criaturas primordiales, no se volverían tan locos. Si se comportaran de esa manera tan loca, su abuelo definitivamente llevaría a cabo acciones tan inhumanas y crueles. Él usaba a algunas personas como cebo, arrojándolas a áreas con criaturas primordiales, causando que estas criaturas pelearan entre ellas por comida. Su abuelo no dudaría en utilizar métodos tan extremos para eliminar criaturas primordiales. Y los monstruos que se volvían locos de esa manera, sin distinguir entre amigos y enemigos, eran los más aterradores. Porque no temerían a nada, no conocerían el miedo y nunca retrocederían. Incluso las criaturas primordiales a veces tendrían que retirarse debido a ciertos factores. Entonces, frente a una escena tan brutal, Tendo Kisara solo pudo ofrecer oraciones vacías por el caballero del baño dorado que aún estaba sobreviviente. Suspiro, recién había entrado a un grupo mundial de amigos en internet de distintos géneros y parecía que pronto desaparecería por completo y nunca volvería a estar en línea. El hombre de la lata también se movió, igualmente incapaz de dejar que los monstruos tomaran su presa objetivo. Entonces, el hombre de la lata masacró brutalmente a los monstruos demoníacos. Esta escena era como si un hombre fuerte estuviera golpeando a niños de jardín de infantes. Fue un flechazo total. Al final, consiguió llegar a la vanguardia a golpes. La gran espada cayó. El compromiso formal entre ambos comenzó.